Muchas bendiciones y buenas tardes. Hoy es día de expresión juvenil. Te habla tu amigo y hermano pastor misionero Ronnie Puentes desde la iglesia Todo para Cristo en Cuba. Así que alístate ya, no cambies de canal, no te muevas de lugar porque hoy Dios te quiere bendecir, amado hermano. Dios es amor. Le invitamos a que escuche su programa radial Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa más joven de tpcradio.com. Con todo mi ser yo creo. La Iglesia Todo para Cristo en Cuba transmite anunciando a Jesucristo a viva voz desde los estudios centrales de la radio en Silmar Folk Church 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342. Dios es amor. Ahora, no solo nos escuchas en la estación 90.5 FM, también nos escuchas a través del internet en www.tpcradio.com, en iTunes Radio y también en nuestra aplicación TPC Radio en Google Store o Apple Store. ¡Bájalo ya! En el auto, en el tablet, en la casa, en su oficina, en la escuela. Te acompañamos a todas partes. Estamos donde tú estás. TPC Radio, siempre cerca de ti. Cerca de ti. Dios me les bendiga, mis amados. Para mí, como siempre, es un placer, un honor el que tengan a bien invitarme a compartir en este espacio con nuestros jóvenes. Mi nombre es Yusmari Dubois y hoy estaremos abordando un tema muy importante para nosotros como jóvenes, como mujeres y hombres que anhelamos vivir para agradarle a nuestro Señor. Amén. Quiero decirte que la actitud que usted y yo asumimos en medio de los procesos o distintas circunstancias o escenarios que Dios permita que acontezcan en nuestras vidas, esa actitud que usted y yo asumimos marca la diferencia. Sí, esa actitud que usted y yo asumimos en los distintos escenarios que se nos puedan presentar en nuestra vida puede alterar para bien o para mal el propósito o el fin de la historia de nuestra vida. Amén. Yo quisiera que usted estuviera con sus oídos bien atentos, todos sus sentidos bien alerta y sus sentidos espirituales agudizados para poder discernir lo que hoy Dios quiere ministrarnos a través de esta palabra. Entonces, quiero repetirte el tema de nuestra reflexión del día de hoy. La actitud que asumas en el proceso hace la diferencia. Puede alterar para bien o para mal, mis amados, el fin de nuestra historia. Pero quiero recordarte, antes de pasar a la introducción de nuestro pasaje, lo que expresa el apóstol Pedro allí en su primera carta en el versículo 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, mi amado. Quiero decirte que Dios al Hijo que ama, como nos enseña la Escritura, Dios al Hijo que ama disciplina, Dios al Hijo que ama corrige, Dios al Hijo que ama instruye. Amén. Y quiero animarte
en estos horarios a que puedas escuchar con atención la palabra del Señor. Y quiero exhortarte, como bien dice las Escrituras, a permanecer bajo la cobertura de nuestro Señor. Dice su palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y antes de comenzar a desarrollar este mensaje, quiero recordarte que usted y yo, si hemos decidido poner la mira en Cristo, hemos decidido aceptar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, y es Dios quien rige y gobierna nuestra vida, quiero decirte y tengo total certeza de que el amor de Dios está dispuesto para ti y que estamos en las manos del Señor. Aún estando en las manos del Señor, nuestro Padre desea entrarnos en un proceso de santificación y en un proceso de cambio para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y por ese proceso que Dios no quiere pasar, que es necesario, del cual no debemos huir, mi amado, Dios nos estará disciplinando y estará probando nuestras actitudes que asumimos ante las distintas escenarios, como ya decíamos anteriormente, que se nos puedan presentar. Y de estos distintos momentos de prueba, procesos que Dios nos permita atravesar, Dios también nos estará mostrando que hay en nuestros corazones y estarán saliendo a la luz cosillas para ser cambiadas. Entonces comenzaremos con una actitud positiva, creyendo que los procesos a los cuales Dios nos permite atravesar, amén, Dios promete estar con nosotros todos los días. Quizás no nos promete librarnos, porque ciertamente el proceso es necesario, pero sí en medio de nuestro proceso Dios permite que atravesemos. Dios ha prometido estar con nosotros. Y quiero decirte algo más. Nadie, amado, nadie puede sacarte del propósito de Dios. Nadie puede sacarte del propósito divino, sino tú mismo. Sino usted mismo es piedra de tropiezo en muchas ocasiones para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Y recordarte quiero que mientras usted y yo nos mantengamos alineados al propósito de Dios, siempre Dios va a cumplir su palabra en nosotros, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero nuestra actitud en medio de la circunstancia marca la diferencia. Oremos en esta hora para darle lugar al Espíritu Santo y que Él tome el control de todo lo que hoy desarrollaremos. Amado Dios, te doy gracias. Gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos. Una palabra de aliento que quizás va a confrontar el corazón, pero también va a apelar a las emociones, pero así también, Señor, va a traer vida, va a traer cambio en el corazón de cada oyente. Si alguno de mis hermanos está pasando circunstancias, tribulación, que tú lo has permitido, Señor, yo te pido que tú uses tu palabra en esta tarde puesta en la boca de tu sierva para que puedan ser, Padre, fortalecido, alentado y redireccionado, redarguido en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Dios, te doy gracias. Amén. Amado, ciertamente nosotros no somos los únicos que hemos atravesado procesos a lo largo de nuestra vida, sino que las Escrituras es clara y revela a la luz de la misma cómo ciertos hombres y mujeres en distintas etapas de la historia bíblica, por así decir, estuvieron atravesando procesos que Dios permitió, de los cuales Dios no les libró, sino que Dios permitió en su vida para probarles, para enseñarles, para sacar algo de ellos y para llevarles al propósito. Amén. Quiero decirte que muchas veces esos procesos, que Dios trae a nuestras vidas son la plataforma, son el abono que Dios usa para llevarnos al propósito. Puede ser una persona, puede ser una circunstancia hostil, pueden ser un tiempo de espera delante del Señor, pueden ser muchas cositas que Dios puede usar, y hay que tener nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales bien apercibidos para saber discernir por dónde viene el Señor. Amén. Y quiero mencionarte algunos hombres, personajes bíblicos que fueron procesados por Dios y que Dios permitió circunstancias en sus vidas. Y quiero que analicemos por un momento todos estos personajes. Usted y yo le conocemos, las actitudes que estos hombres asumieron en estos escenarios y las consecuencias, para bien o para mal, que esto trajo a su vida.
Antes de todo, quiero recordarte que nosotros no somos mejores que estos siervos de Dios, sino más bien que tenemos que también valorar que así como ellos tuvieron un día flaquezas, usted y yo un día también la podemos tener. Pero creemos que Dios nos deja su palabra para aprender, así que aprendamos de la vida de estos hombres. Solo es Jehová el que prueba, amados, el corazón del hombre, el que sabe lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Como dice la palabra, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón del hombre. Y cuando vemos al primer personaje bíblico que queremos resaltar en este espacio es a Adán, el primer hombre que Dios creó. Adán, cuando fue allí tentado, quizás cuando vino Eva y también le ofreció su fe, su obediencia a Dios, su fidelidad a Dios estaba siendo probada ante este escenario que bien vemos allí desde Génesis. Amén, desde el primer hombre estaba siendo probado también de cierta forma por Dios. Vino la tentación, pero de cierta forma él tenía que tomar una decisión. ¿Qué actitud asumes en medio de la tentación? ¿Una actitud de obediencia y fidelidad a Dios o sucumbimos en la debilidad humana al pecado y así vemos las consecuencias destructivas que trajo esto delante de Dios y así a toda la humanidad? También vemos aquí al joven Caín, cuando ciertamente vio a su hermano Abel que había ofrecido una ofrenda delante del Señor y a Dios le complació, le agradó la ofrenda de Abel. Y ciertamente Caín dejó que el celo, la envidia subiera a su corazón y ciertamente esto creó un mal tan grande en él por no ponerle un stop y ciertamente llegó a matar, a atentar contra la vida de su propio hermano amado. Es Dios el que prueba el corazón del hombre, pero realizamos un breve contraste y nos vamos allí un poco más adelante en la vida de nuestro amado, el reconocido como el padre de la fe, Abraham, siendo allí probado también por Dios cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único, y llévalo al monte que yo te diré, allí me lo ofrecerás como sacrificio. Y vemos la actitud de Abraham ante esta circunstancia difícil que se estaba presentando, una actitud de obediencia, de humillación, fue allí y con una actitud de adorador, amén, extendió su mano para matar al muchacho y no dudó. Y ciertamente Dios tuvo misericordia y era el propio Dios que le dijo, ahora conozco que me amas, ahora conozco que verdaderamente quieres que yo sea tu Dios, en otras palabras. Entonces estaba Dios, vemos a Dios probando el corazón de Abraham, pero también vemos cómo Adán y Caín ante ciertas circunstancias también fue allí de una forma u otra su corazón siendo probado, siendo valorado, calibrados y no se hallaron aprobados delante de Dios. Al contrario de acá de nuestro hermano Abraham. Pero hubieron otros hombres que también tomaron aptitudes, muchos para bien y otros para mal. Vamos a ver. Vamos a valorar la actitud de nuestro hermano Saúl ante la actitud de nuestro hermano Noé. Y usted dirá, Yusmari, ¿qué tiene que ver Saúl con Noé? Pero sí tiene que ver, amado, si establecemos una comparación. Dice que Saúl, en una ocasión, el profeta le dijo, no ofrezcas nada, ni te adelantes a hacer nada hasta que yo llegue. El profeta, que era la voz de Dios en aquel entonces, le dijo, espera a que yo llegue. Y dice las escrituras que Saúl, porque sintió la presión del pueblo sobre sus hombros, Saúl se apresuró, no esperó obedientemente como había mandado el Señor y ofreció el sacrificio antes de tiempo. Y esto fue una de las cosas que provocó de que Dios desechara a Saúl, porque Saúl no había sido obediente a la voz de Dios. Y sin embargo vemos a un Noé haciendo un contraste, que ciertamente tenía la gran encomienda de ir y predicar la palabra del Señor, y dice que todos en su alrededor eran hombres que hacían cosas perversas delante de Dios, por lo cual Dios había decidido ya destruir la tierra. Y ciertamente Noé no se contaminó, Noé no se dio a la presión como Saúl, Noé se perseveró hasta el final. Y aunque el arca, la construcción del arca tardó muchos años y se hablaba de un diluvio, pero no conocían algo así, Noé confió en el Señor y dijo, no importa, aunque tardare la promesa, aquí yo confío en el Señor. Y no se movió ni dio un paso en falso, porque él permaneció con la mirada puesta en el Altísimo. Vemos por otro lado, mis amados,
al pueblo de Israel. Un pueblo rebelde, un pueblo que, fue en el propósito de Dios al desierto. Escuche bien, el propósito de Dios fue llevado al desierto. Le tocó padecer en el desierto. Pero vemos un contraste entre el pueblo de Israel y la vida, veamos, de José. De igual forma, José fue llevado a un Egipto. De igual forma, José fue procesado, padeció dolor, escasez, acusación, necesidades. Pero cuando comparamos a un Israel desobediente y a un José obediente, vemos que hay una gran diferencia. Y la actitud del joven José en medio del caos, en medio del dolor, aún estando en la voluntad perfecta de Dios, porque dice que Dios estaba con José, así como estaba con Israel, amados. Dice que José marcó la diferencia, porque José se mantuvo firme, fiel a la palabra del Señor, y Dios hizo prosperar su camino. Todo lo contrario con acá Israel, que ciertamente dice que toda esa generación que había salido de la tierra de Egipto, que fue llevada al desierto, que la promesa era ir hasta un Canaán, dice que todos perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no supieron honrar al Señor. Y así, mi amado, la actitud que Israel asumió en medio del desierto hizo que abortaran esa generación el propósito de Dios en sus vidas. Lo contrario de nuestro joven José, que su actitud en medio de estas circunstancias que Dios le permitió pasar en toda la etapa de su juventud, que fue bien dolorosa, esa lo acercó, lo llevó, lo abonó y lo empujó al propósito. Amén, aleluya. Amado, ¿y qué me puedes decir de acá del joven Salomón y del rey David? Fueron hombres que verdaderamente ambos cometieron errores, pero hubo una gran diferencia entre el corazón de Salomón y el corazón de David. ¿Sabes qué? David era caracterizado por la humillación. Los dos fallaron, pero la actitud del corazón de David marcó la diferencia y lo catapultó al propósito, lo llevó a recibir la promesa de Dios, ciertamente. Lo contrario de Salomón, que tomó una actitud de negación, de desobediencia delante del Señor permanente. Y no sabemos, ciertamente en las Escrituras solo Dios podrá decirnos al final de los tiempos qué habrá pasado ciertamente con la vida de Salomón. Uno, constantemente hubo humillación, y otros constantemente hubo una actitud de desobediencia. Amado mío, fueron actitudes diferentes en cada uno de estos escenarios, y ciertamente hubieron consecuencias en unos para bien y en otros para mal. Y no quiero terminar de poner estos ejemplos y hacer estos contrastes que me han encantado sin recordarnos de la historia de Samson, del joven Samson. Y nuevamente quisiera mencionar al joven José, porque ambos tuvieron una peculiaridad. Ambos fueron seducidos por mujeres atractivas. Amén. Pero hubo una diferencia. Uno decidió ceder a la seducción de una mujer filistea, mientras que el otro se mantuvo firme y dijo: ¿cómo he de pecar yo así contra mi amo? ¿Y cómo he de hacer este mal contra mi Dios? Y se mantuvo firme y no cedió José a la seducción de esta mujer, al contrario de Samson. Entonces, amados, podemos ver el fin de Samson, y como ya veíamos anteriormente, qué pasó con la vida del hombre fiel llamado José, que Dios estaba con él. Amén, aleluya. Porque la actitud que usted y yo asumamos en medio de nuestro proceso, amado, hace la diferencia. Puede alterar el propósito y el final de nuestra vida, de nuestra historia. Para muchos es mal, pero para otros, para bien. Y ciertamente usted y yo no somos mejor que estos hombres que atravesaron estos momentos difíciles donde Dios estaba probando quizás sus actitudes y sus corazones. Pues Dios también a nosotros nos ha de probar, nos ha de procesar, como bien veíamos en el pasaje bíblico que nos encabezaba en esta ocasión, que Dios
prueba nuestra fe. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Cristo. Amados, sí, porque ¿qué espera el Señor? ¿Qué espera Dios de usted y de mí en medio del proceso? Dios espera que tengamos actitudes, amados, ¿cuál José? ¿Cuál Jesús? ¿Cuál Jacob? Vemos a un José fiel, vemos a un Jesús fiel, que aunque era capaz de orar, Señor, pasa de mí esta copa. Dice que en 3 ocasiones nuestro Jesús subió al monte y decía, Señor, pasa de mí esta copa. Pero terminaba con un, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que vemos en la vida de nuestro amado Job, un hombre obediente, aunque todo se le fue quitado, un hombre que había vivido íntegramente delante del Señor, padeció, podríamos decir, injustamente, y Dios aún así lo permitió. No entendemos, podríamos decir, Señor, no entendemos por qué permitiste esto, es injusto en la vida de Job. Pero sabía Job decir, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de nuestro Señor, sea el nombre de Jehová bendito. Y vemos en la vida de José, en la vida de Jesús, en la vida de Job, amados, una actitud de humillación. Vemos en la vida de estos hombres una actitud de humildad, una vida de dependencia al Señor, de fidelidad en la justicia del Señor. Vemos confianza, vemos obediencia, vemos actitud de adoradores. Y esa es la actitud, amado, que Dios espera que usted y yo asumamos en medio de nuestros procesos. Yo no sé por lo cual puedas estar pasando, pero sí sé quién es nuestro Dios y quiero decirte que Dios no falla y su amor es eterno para con tu vida. Amén. Que sean estas actitudes como José, como Jesús y como un Job las que lideren nuestras vidas en momentos de aflicción, en momentos de caos, en momentos de prueba, en momentos de desesperanza. Humildad, dependencia, fidelidad, confianza, obediencia, como todo un buen adorador. No sé ciertamente, mi amado, lo que puedas estar atravesando, pero sí quiero recordarte que somos vasijas en las manos del alfarero y es nuestro Dios el que cuida de nosotros, porque Dios quiere sacar de ti y de mí una buena vasija útil en la cual Él se quiera derramar. Como dice allí en Jeremías, quiero recordarte esta palabra. Jeremías 18:3 declara cuando el Señor le hace un llamado a Jeremías y le dice, ve allá en casa del alfarero que quiero darte una enseñanza, allí te hablaré. Y dice, y descendía a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, amado. Y dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Nuestro Señor nos está moldeando, es tu Dios el que te está procesando y debemos de mantenernos firmes para que el Señor termine y perfeccione su obra en cada uno de nosotros. Amén. Es necesario el proceso, mi amado, es necesario. La palabra nos enseña, bienaventurado, amado, el varón que soporta la tentación. Sí, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado, ha prometido a los que le aman. Usted y yo estamos amando al Señor, pues quiero decirte que Dios ha prometido una corona de vida, ha prometido algo hermoso para ti, pero es necesario pasar por el proceso porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Amén. Así que bienaventurado eres. Y en estos tiempos, usted y yo como jóvenes estamos atravesando por momentos muy difíciles, tiempos feroces, tiempos de aflicción para muchos, tiempos de escasez, tiempos de dolor, tiempos tremendos, mi hermano. Pero no nos tome por sorpresa, nada de esto nos puede tomar por sorpresa porque Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero también nos enseña el Señor, confíen en mí porque yo he vencido el mundo. Quizás muchos de nosotros estemos atravesando problemas en nuestras finanzas. Quizás el dinero que tenemos no nos alcanza para pagar la renta ni para pagar los
las necesidades mínimas, pero quiero decirte, confía en el Señor. Quizás estás teniendo problemas en tu familia, quizás estás teniendo problemas con tus hijos, con tu cónyuge, con tu padre. Quizás tienes una familia, eres el único cristiano en tu familia y no te entienden. O quizás te sientes incomprendido, quizás eres padre joven y tienes problemas con tu hijo, que quizás es un tanto desobediente o no quiere entrar por el camino estrecho. Quizás tienes un cónyuge que es difícil, estás enfrentando circunstancias en tu matrimonio y piensas que ya no vas para más y que ya la mejor solución es retirarse y colgar los guantes. O quizás tienes unos padres difíciles que no te comprenden, te sientes incomprendido, que no te prestan atención, que te sientes dolido, que estás en depresión en distintas circunstancias. Pero quiero decirte, cualquiera que sea tu circunstancia, persevera porque Dios está contigo. Y si la mano del Señor está contigo, cree que pronto vendrá tu liberación, porque ningún desierto es eterno. El desierto en nuestras vidas, amado, produce cambio. Es para transformación, es para crecimiento, es para llevarnos al propósito, pero debemos de permanecer en el Señor. Confía en el Señor, resiste un poco más. Quizás estás enfrentando circunstancias laborales en tu trabajo. Quizás te ha tocado padecer injustamente, pero permanece, porque Jehová ha prometido pelear por nosotros y nosotros, amados, estaremos tranquilos. ¿Recuerda la vida de José? ¿Acaso no le tocó padecer injusticia? Pero dice la palabra del Señor que si alguien te pide llevar la carga 1 milla, dice, llévala 2 más. Amados, si padeces injusticias, recuerda no pagar mal por mal, porque nos vemos tentados a también, si me hacen mal, yo también quiero dar mal porque esto me duele. Pero dice el Señor que esa no es la vía correcta, sino más bien, amados, no paguemos mal por mal. No debemos ser vencidos de lo malo, sino vence con el bien, con el amor de Dios, vence ese mal. Quizás muchos de nosotros podemos estar pasando hambre o desnudez o escasez, pero recordemos en todo momento las promesas de nuestro Señor. Como decía allí el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo te exhorto, amado, que en momentos de aflicción y momentos de pruebas citemos la palabra del Señor en medio de las distintas circunstancias que se puedan presentar. Toma una actitud de guerrero, toma una actitud de hombre de fe, toma una actitud de mujer y de hombre adorador y proclama la palabra del Señor con fe, creyendo que a su tiempo algo Dios hará. Ciertamente puede estar pasando quizás momentos de desánimos, momentos de desesperanza, momentos de frustración. Pero ¿sabes qué nos enseña el Señor? ¿Qué nos enseña el Señor a través de la vida del apóstol Pablo? ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y decía también el salmista, nos deja una gran enseñanza: ¿de dónde vendrá mi socorro en el día de la desesperanza, mi amado? Recuerda, ¿de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos e hizo la tierra. Y no dará tu pie resbaladero, ni se duerme el que guarda a su pueblo Israel. Y dice la Escritura, amado, si estás pasando por momentos de desesperanza, por momentos de desánimo, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca nuestras debilidades, sino más bien uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y también nos enseña las Escrituras: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en el momento de desánimo, en el momento de desesperanza, en el momento de la escasez. También decía nuestro hermano, gracias al Señor por la vida de Pablo, cuando escribía allí a los filipenses, que momentos difíciles como estamos viviendo, quizás económicamente en estos tiempos, él decía, pues no digo que quizás en estos momentos, decía Pablo, tengo escasez, pero quiero recordarles que yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire la actitud de un hombre de fe: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en el Señor, mi amado. ¿Qué espera Dios de nosotros en medio de las circunstancias? Que seamos hijos obedientes. Amén. Que seamos hijos que podamos proclamar su palabra con fe. Y como bien también nos enseña las Escrituras, quiero decirte, amado, ¿habrá algo que te pueda separar del amor de Dios? ¿Habrá algo que te pueda alejar del amor de Dios? ¿Habrá algo que tú puedas hacer para merecer más el amor de Dios? Nada. Amén. Entonces, la actitud que asumas va a marcar la diferencia en medio de nuestras circunstancias. Y quiero recordarte las promesas del Señor una y otra vez. Medita conmigo en Romanos 8:35. Pero antes quiero preguntarte, ¿estás tú seguro en el corazón? ¿En tu corazón estás seguro que estás en las manos de Dios? ¿Confías tú que Dios vela por ti? ¿Confías tú de que Dios es tu guardador? ¿Confías tú que el Altísimo no te ha dejado? ¿O aún piensas que el Señor te pudo haber desamparado? Porque sí, en medio del proceso nos vemos tentados a creer de que Dios se ha alejado de nosotros. No, así como el Señor estuvo con Jesús, así como estuvo con Jacob, así como estuvo con Job, el Señor está contigo. Así como estuvo con José, el Señor está contigo. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual decía allí el apóstol, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, mira cuál es la seguridad que debemos de tener, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente que puedas estar viviendo, ni lo porvenir que puedas enfrentar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi amado. Recuerda, una actitud correcta en medio de la cual puedas estar viviendo. Quizás te ha tocado esperar en Dios. Quiero decirte, amado mío, que Dios espera de ti en medio de lo que puedas estar viviendo. Yo no sé, pero tú y Dios sí lo saben. Dios espera de ti una actitud de humildad. Una actitud de humildad para reconocer, aleluya, que Dios está por encima de todo y que únicamente Dios te puede ayudar a vencer, que únicamente de Dios viene tu socorro. Asumamos una actitud de humildad, asumamos una actitud de dependencia, sabiendo que fuera de Él nada puedes hacer. ¿A dónde iré yo, Señor, de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Y como le decía Pedro, Señor, ¿a dónde voy a ir yo si solo en ti hay palabras de vida eterna? En medio de tu dolor, ¿a dónde te vas a ir? A buscar la voz de un amigo, a buscar la voz del mundo, a buscar la voz de alguien, de un consejo humano que quizás te pueda ayudar, pero no va a sanar ni va a consolar tu corazón. Quiero decirte, es una dependencia total del Señor, porque solo en el Señor hay palabras de vida eterna. Dios espera de ti una actitud de fidelidad para practicar la justicia de Dios. No te incites en manera alguna, amado, a hacer lo malo, porque estés quizás padeciendo injusticia, porque quizás te están haciendo daño sin que tú lo mereces. Permanece fiel a la justicia de Dios y a su tiempo recibirás tu recompensa. Dios espera de ti, amado, que confíes en el Señor. Dios espera de ti una actitud de confianza, porque ciertamente, amado, dice las Escrituras que los que miraron a Él, los que esperaron en el Señor, dice que que fueron alumbrados y sus rostros jamás fueron avergonzados. El Señor espera de ti, amado, obediencia. El Hijo de Dios debe ser obediente. El Señor espera de ti también una actitud de adorador, una adoración genuina en medio de tu aflicción. De allí el Señor puede sacar el mejor perfume. Una vez que seas procesado y seas exprimido, de allí va a salir el mejor perfume. Dios busca un corazón adorador en medio, amados, del proceso. Un corazón que pueda confiar en Dios y que pueda declarar las promesas del Señor en una actitud de fe.
Quizás te ha tocado esperar en el Señor. Y quizás has dicho, Señor, pero ¿cuándo tú demandas de mí? Quizás todo esto, pero ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar mi proceso? Hermano, yo no les sé decir cuándo va a terminar su proceso, pero sí te quiero decir que Dios ha prometido estar contigo, porque tu Dios es fiel y no te dejará, no te mandará a cruzar el mar rojo sin prometer que va contigo, no te llevará al desierto sin ir contigo, como estuvo con el pueblo de Israel. Esperar en Dios ciertamente no es fácil. Y como bien alguien dijo, no es fácil, pero sí es seguro. Esperar en Dios no es fácil, pero sí es seguro. Y recuerda, mi hermano, quiero volverte a decir esta palabra: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, asumamos una actitud de adorador. Y como dice allí el Salmos 34, que me encanta, quiero terminar en este espacio declarando sobre ti y confesando el Salmo 34, recordándote las promesas del Señor, porque debemos de meditar en ellas en los momentos de aflicción que podamos enfrentar, y con buenas actitudes de humillación, de adoración, de exaltación, de obediencia delante del Señor, lo podamos proclamar. Creyendo, amados, que nuestra actitud, la actitud que asumas en medio de tu proceso, va a marcar la diferencia ante Dios. Te puede catapultar a tu destino profético, o quizás puede hacer que abortes el plan de Dios sobre tu vida. La actitud que asumas en medio de tu proceso puede hacer, amado, que el fin de tu historia sea cambiado. Amén. Y dice el Salmos 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Acaso habrá algún adorador? ¿Habrá alguien que me pueda estar escuchando? ¿Habrá un hijo obediente que quiera decir, Señor, no entiendo, pero me humillo? ¿Habrá alguien que pueda decirle, Señor, tu alabanza estará de continuo en mi boca? En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos. ¿Acaso habrá algún manso que se pueda alegrar? Y se alegrarán. Engrandeced a Jehová, amados, conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Decía allí el salmista: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Es tiempo de clamar y volvernos al Señor en humillación. Dice más en la promesa de Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso hombre y mujer joven que me escucha. Dichoso tú que confías en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Que Dios te bendiga, amado, y recuerda, mantener una actitud en medio de tu proceso duele, pero permanece en humillación, permanece en obediencia, permanece en sujeción, permanece con una actitud de adoración, permanece con una dependencia total del Señor, permanece siendo fiel, permanece confiando en el Señor. Que Dios te bendiga más y que la gracia y el favor de Dios te puedan ayudar en cualquier etapa de tu vida que puedas estar atravesando. Confía, porque el Señor está contigo. Y dice la palabra también del Señor que cuando más oscura quizás se nota la noche, dice que pronto está por rayar el alba. Así que confía en el Señor, porque Él es tu socorro. Y vamos a tener actitudes de hijos obedientes, de hijos adoradores. Dios es amor. Le invitamos a que escuche su programa radial Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa más joven de tpcradio.com. Con todo mi ser yo creo. La Iglesia Todo para Cristo en Cuba transmite anunciando a Jesucristo a viva voz desde los estudios centrales de la radio en Silmar Forecourt Church, 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342. Yo sé